Buenos días, esta es la explicación de la actividad 2 de las tablas de frecuencia. En el primer ejercicio la maestra nos habla sobre contar los trabajadores o los empleados de las 50 sucursales que cuentan que trabajan en el banco. Nosotros en este caso utilizamos una tabla de frecuencia sin agrupar, utilizando estos datos aquí. En la primera hilera tenemos la casilla que dice número y después las casillas con X1 hasta el 11. Esos son los números de reactivos que vamos a utilizar en este ejercicio. En la segunda casilla, dato XY o simplemente puede ser X. Este nos habla los datos de menor a mayor de las respuestas de las personas. En la tercera casilla tenemos la frecuencia, que es también conocida como frecuencia absoluta, donde nos dice el número de veces que se repite ese tal dato. En la cuarta columna tenemos la frecuencia dividida. Esta frecuencia es la suma de las casillas. Esta suma debe dar 1. Nosotros acomodamos esta frecuencia agarrando el número de frecuencia absoluta. Para sacar esta frecuencia relativa, nosotros utilizamos el número 1 de la frecuencia absoluta, el primer dato, y lo dividimos con el total de datos. Y así sucesivamente. Toda esta casilla al final con la suma nos debe de dar 1. Y nosotros aquí lo pasamos al porcentaje. Para sacar este porcentaje podemos multiplicar esta cantidad por 100. Igualmente, sumando toda esta cantidad nos debe dar 100%. Aquí en esta frecuencia, la frecuencia absoluta acumulada se acumula de las casillas de la frecuencia. En la primera casilla nosotros pusimos el número que aparece en la primera casilla de frecuencia. En la segunda nosotros hacemos un acumulado, que es sumar este 4 con este 2 y sucesivamente. Para obtener el número 16 tuvimos que sumar el 10 con la suma del 6 y el 2. Con el 4 y el 2, perdón. Nosotros tenemos que ir sumando sucesivamente todos estos datos, por así decirlo. El resultado también nos tiene que dar 50, que es el número de reactivos que vamos a estar utilizando. Y aquí tenemos la tabla del ejercicio número 1 de la actividad 2. Como podemos ver en esta parte pusimos la frecuencia absoluta y en el dato. Como podemos ver, aquí tenemos el dato que es el 9, que es el número menor de los datos que tenemos, y la frecuencia absoluta es 2, que es el número de veces que se repitió ese número. O sea, en 2 sucursales bancarias hay 9 empleados. Es lo que nos explica esta gráfica. Por ejemplo, este dato. En 10 sucursales bancarias contamos con 2 empleados. En 19 empleados contamos con una sola unidad bancaria. En el ejercicio 2 nos dice que una fábrica ha producido 32 cilindros, cuya longitud se ha agregado a continuación, y aquí tenemos las longitudes. Para este ejercicio nosotros utilizamos una tabla de frecuencia para datos agrupados, que es la siguiente. Aquí está. Nosotros aquí tuvimos que determinar ciertos datos. Por ejemplo, aquí el límite inicial es el número menor con el que empezamos estos datos acá. Y el número final, por así decirlo, fue el número con mayor longitud, el cilindro. Aquí tenemos el número más pequeño, por así decirlo, y el número más grande.
Aquí tenemos en esta parte el rango, que es la cantidad mínima restada con la cantidad máxima. Podríamos decir que el rango es la diferencia entre ambas cantidades. En la parte de abajo, que dice K es el número de intervalos. Nosotros tuvimos que sacar este número de intervalos con la regla de Sturges, que es K es igual a 1 más 3.22 por la longitud del número de reactivos. Como nosotros tenemos 32 reactivos, aquí mi compañera puso el resultado de la longitud. Tomando todo este proceso, el final de reactivos nos da 6. Nosotros pusimos 6, pero hay ciertos autores que recomiendan utilizar un número impar. En este caso nosotros solamente pusimos 6 casillas. Aquí están el número de casillas que vamos a estar utilizando: X1, X2, X3, X4 y X5. Y por último tenemos la A, que es lo grande de cada uno de los intervalos. Es la amplitud. La A significa amplitud y es una división entre el rango y la K. Este es el rango, lo dividimos entre 6 y nos dio 3.33. En estos ejercicios también se puede hacer un redondeo, no afecta el resultado. Este 3.33 bien lo pudimos haber cambiado a un 4 o inclusive a un 3. Nosotros decidimos dejarla así. Entonces, en el primer intervalo tenemos que X1, que es el primer dato, y los intervalos tenemos que es del 239 al 242.33. Nosotros en este lado le pusimos los cochetes, que es el número que se va a escoger a partir de ese intervalo. Acá tenemos los paréntesis, que significa que ese número no va a ser seleccionado, sino uno inferior a ese. La marca de clase. Tenemos la marca de clase, que es el promedio de los límites del intervalo. La marca de clase es la suma de del inicio del intervalo hasta el final dividido entre 2. En este caso, pues tuvimos que sumarlos y luego dividirlos entre 2 para que nos diera esta marca de clase. E igual con todos los reactivos. Y de este lado tenemos la frecuencia, el número de veces que se repite tal activo, La suma de esta frecuencia nos debe dar 32, que es el número de reactivos con los que trabajamos desde el principio. Luego en la siguiente columna tenemos la frecuencia relativa, que como ya lo explicamos en el ejercicio anterior, es el número de la frecuencia absoluta dividido entre el número total de reactivos. Aquí, por ejemplo, tenemos 2 entre 32 y así sucesivamente, 1 entre 32, 6 entre 32, 15 entre 32. Esta suma de reactivos nos debe de dar 1. Y aquí los podemos pasar a porcentaje, la columna de porcentaje, que es solamente multiplicar estos números por 100. La suma también nos debe de dar 100. Y aquí de esta columna tenemos la frecuencia absoluta acumulada, que es la suma de estos números. Nosotros podemos sumar todos estos y poniendo los datos, pero se recomienda que primero pasamos el primer dato. Luego podemos ir sumando. El 2 más 1 queda 3, el 6 más 9, el 15 más 9 y así sucesivamente. Este resultado nos debe dar igual al número de reactivos. En esta tabla está nuestro ejercicio anterior. También utilizamos una tabla de barras y como aquí podemos ver tenemos la frecuencia absoluta. Y aquí la marca de clase, aquí pusimos la marca de clase. Como podemos ver, por ejemplo, en el primero, la marca de clase es 240.62 y la frecuencia es 2. 240.62 y la frecuencia es 2. Y así sucesivamente con las 6 casillas que utilizamos. Aquí tenemos que el intervalo número 6, en la marca de clase era 257.33 y se repitió 5 veces.
273 y aquí está en el número 5. Y aquí está nuestro ejercicio.